artística de Jorge, para mí quizás pues, uno de los pintores españoles, de los 3 pintores o 4 pintores españoles más relevantes por esa vinculación a la posmodernidad, que es lo que a mí más me interesa en el arte actual. Bueno, pues ha habido toda una fuga, un traspaso, una evolución desde los primeros, de las primeras intenciones estrictamente abstractas o muy próximas a la abstracción, porque nada fue puro nunca en su pintura, siempre fue un poco un artista raro, por decirlo de alguna manera, hasta este expresionismo que se nutre de todos esos elementos que estamos hablando de, ahora voy a añadir una palabra nueva, de esa posmodernidad avanzada, porque ahora antes era un proceso de investigación. Ellos no tenían unas referencias anteriores sobre lo que investigar. En este momento hay una distancia que te permite reflexionar sobre los valores de la posmodernidad. Y en ese sentido, quizás sea el único pintor español que tiene esas características. Estaba pensando cuando estás hablando sobre las dos concepciones del término salvaje también, en cuanto para mí el título de la exposición de las flores salvajes alude también al lado asilvestrado de cómo aparece el tema de la pintura de flores o las flores en mi propia trayectoria. Porque ya en los años 90 yo había hecho ya las primeras una especie de fotomontajes con el tema de las flores. Después, a principios de los 2000, había hecho unos papeles también con el tema más figuras. Es verdad que hablaba Fernando antes de que mi trayectoria empiezo con una especie de abstracción muy pura y después acabo haciendo una figuración a principios de los años 2000. Hago una figuración que parte del cartelismo, parte también del trabajo del fotomontaje y vuelvo hacia esa abstracción. En realidad también es un tema que no me ha preocupado nunca porque el tema de la abstracción figuración es una discusión que se ha establecido durante muchos tiempos y para los pintores no tiene ningún sentido. Entonces, estas pinturas de flores, digamos que ha crecido de una manera silvestre en mi trayectoria hasta llegar a la exposición que hice en el año 2009 con Soledad Lorenzo, que es uno de los cuadros que está en la entrada de la exposición, que hago una serie dedicada enteramente al tema de las flores. Esto fue en el año 2009 y esta exposición fue además sentimentalmente para mí muy importante porque fue la última exposición que hice con la mítica y desaparecida Galería de Soledad Lorenzo. Entonces, esta serie, 10 años después, digamos, revela pintar más cuadros con este tema, que son los que empiezo justo antes de la pandemia y que son los que he estado haciendo en estos últimos 5 años y que he estado exponiendo. Y los cuadros que tengo aquí en Málaga, digamos, son cuadros que vienen desde el estudio de los años puesto nunca, por diferentes razones, de tamaño, de número. Por ejemplo, hay unos trípticos y hay estos 4 cuadros grandes que están en la entrada, nunca se han expuesto por problemas de tamaño o de concepto que quería verlos siempre juntos. Entonces, digamos que para mí, como pintor, el tema de las flores, por un lado, muchas veces pienso que para mí es un poco igual, porque a mí lo que me gusta es pintar. Entonces, el tema de las flores es muy importante, pero para mí llega un punto que me da un poco